Buenos días a todos y todas. Desde la Maestría en Educación y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana y la especialización en Cultura Política, Pedagogía de los Derechos Humanos, les damos la bienvenida a este espacio donde vamos a trabajar en esta horita que vamos a estar conversando sobre temas de la coyuntura actual, de reflexión sobre derechos humanos, pandemia, un poco profundizando en asuntos que tienen que ver con la precariedad y la vulnerabilidad en la perspectiva de la efectividad de los derechos humanos en nuestro contexto actual. Para este fin vamos a trabajar esta conversación del siguiente modo. Tenemos unas personas invitadas. Tenemos a la profesora María Victoria Jiménez, presidenta de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Salud. Ella nos va a estar acompañando sobre la perspectiva de los derechos humanos desde el contexto de la salud en el país. Y vamos a conversar también con Catalina Cano, abogada, coordinadora del Observatorio de Género de la Universidad Autónoma Latinoamericana, y con Ernesto Pinzón, egresado de la Maestría en Educación y Derechos Humanos, que es activista y hace parte de la Corporación para Acción Humanitaria y Convivencia y Paz del Nordeste Antioqueño, Caucopana, y vamos a trabajar con él los temas de derechos campesinos. Darles la bienvenida a los tres. Vamos a trabajar entonces con la siguiente metodología de esta conversación. Vamos a hacer una primera ronda de 5 minuticos con cada uno y cada una, donde vamos a desarrollar las reflexiones que nos ha dejado esta pandemia y esta coyuntura actual sobre la relación derechos humanos y contexto. Y vamos a desarrollar unas reflexiones que nos permitan, por el chat que ustedes tienen en el Facebook Live, ir haciendo preguntas. Dichas preguntas las vamos a estar respondiendo en la siguiente ronda, en la segunda y tercera ronda de conversación. Vamos asimismo a hacer unas preguntas desde acá, desde la moderación, para que vamos adentrándonos en la reflexión sobre la situación de los derechos humanos de las personas en esta coyuntura actual. No siendo más, profesora María Victoria Jiménez, le entrego la palabra. Puede dar inicio a su intervención. La profesora María Victoria Jiménez se encuentra. Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hago la aclaración, no soy profesora, soy bacterióloga. Trabajo en el Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia. Muchas gracias. Y, como ya dijeron, pues hago parte de un sindicato de trabajadores y servidores públicos del sector salud. Y yo quiero empezar porque en la salud, en esta pandemia, los derechos fundamentales y los derechos humanos en salud en esta pandemia han sido tratados como derechos muy secundarios. Algo que no puede ser, porque obviamente la salud es un derecho fundamental y estos derechos tendrían que estar de la mano con la pandemia, trabajando con la pandemia de la mano. Entonces, en relación a esto, vemos cómo en el sector salud o en salud, porque no hablemos del sector salud como el sector de trabajadores de la salud, sino como salud para todos los ciudadanos colombianos. Hemos visto que nuestros derechos humanos han sido tratados en esta pandemia, como ya dije, como secundarios y violentados en muchos aspectos. El primer aspecto que encontraríamos sería la parte de la salud y la vida. En primer lugar, porque la pandemia no se ha tratado incluso con sectorización, es decir, dirigida a muchos territorios. La mayoría de implementaciones que se han dado ha sido a nivel de las grandes ciudades, mientras que tenemos territorios donde incluso no hay ni luz, no hay ni agua, hay una cantidad de deficiencias incluso en servicios públicos donde ni siquiera se ha magnificado el hecho de que estos territorios que no tengan absolutamente nada empiecen a tener contagios de COVID y cómo se transportan esas personas a las grandes ciudades, ¿cierto?
cuando incluso en muchos de ellos ni siquiera hay un centro de salud. Entonces ese sería uno de los principales aspectos, el respeto precisamente a la vida de estas personas que están en aquellos territorios alejados y que obviamente no van a contar con unos servicios de salud acorde a la problemática de la pandemia. Bueno, y acorde a muchas problemáticas de salud. Lo otro, pues hablemos de los trabajadores de la salud. El solo hecho de que expongan nuestra salud al no tener elementos de protección para prestar los servicios, pues obviamente está violentando ese derecho humano fundamental a la salud que tenemos todos los servidores y trabajadores del sector salud. Es inconcebible que mientras nosotros no tengamos elementos de protección después de pasados casi 3 meses de haber el gobierno declarado la emergencia, pues digamos que para reabrir los otros sectores sí exigen esos elementos de protección y nosotros en 3 meses todavía no los hemos logrado. Entonces, esta parte que tiene que ver con la protección del trabajador y obligarlo a ir en cualquier de las condiciones, pues es violatoria precisamente al derecho de salud que tenemos todos los seres humanos en Colombia y en el mundo. Otra de las cosas importantes que también nos tiene que ver con violación de derechos humanos es la información. El sector salud, la información que adquirió en cuanto a protocolos institucionales, en cuanto a lo que tenía que ver cómo vestirse o desvestirse, ponerse sus elementos de protección o no, básicamente fueron informaciones que se adquirieron vía internet, vía videos. Las instituciones solamente le vinieron a poner de pronto un poquito de cuidado a eso cuando empezaron a haber problemas de contagio, y cuando entonces la Dirección Seccional de Salud entonces va a las instituciones, o cuando la ARL hace reclamaciones, incluso están haciendo firmar a la gente documentos donde dice que tienen los elementos de protección desde que empezó la pandemia, por Dios, cuando muchos de ellos todavía ni siquiera los tienen o cuando se los dieron el día antes de que fuera la visita. Entonces, esta parte de jugar así con la salud y con precisamente ese derecho a la información que teníamos los trabajadores de salud en el momento adecuado, es una de las violaciones que todavía se está dando, porque incluso muchos de nuestros trabajadores de salud ni siquiera conocen los protocolos institucionales en cuanto a la pandemia. La libre expresión, el solo hecho de que los trabajadores intenten dar a medios de comunicación información sobre la falta de elementos de protección, sobre irregularidades administrativas en las instituciones de salud, pues obviamente ha generado amenazas, ha generado despidos, ha generado una serie de retaliaciones contra ellos, precisamente diciendo que es que la información que salga del hospital o de los hospitales y clínicas, pues tiene que ser solamente la que ellos autoricen. Otro de los derechos también que a diario se nos vulnera, pues está el trabajo en condiciones dignas y justas. Esto, ¿cómo lo vemos? Pues, en primer lugar, el no pago en muchas todavía instituciones de salud, de seguridad social. Es increíble que tengamos trabajadores de salud que en este momento se encuentren sin seguridad social. En muchos hospitales que hicimos los reclamos para eso, pues entonces le pagaron a los trabajadores de salud y a los administrativos no. Como que el ambiente hospitalario no fuera uno solo y como obviamente, mientras en las grandes ciudades tenemos hospitales grandes que tienen varias zonas, pues en las pequeñas no, todo el mundo transita por absolutamente todas las zonas y es un solo ambiente para todo el mundo. Fuera de esto, pues entonces tenemos el no pago de salarios, tenemos instituciones públicas que no pagan hace 15 meses, privadas también que no pagan hace incluso hasta 24 meses. La pregunta es, ¿en qué condiciones entonces se puede ir a trabajar cuando ni siquiera tenés tu salario para al menos tener la tranquilidad de que estás alimentando a tu familia, ¿cierto? Y además, ¿en qué condiciones nutricionales estás yendo a trabajar cuando llevas periodos tan gigantes de no pago de unos salarios? Los que no les pagan los salarios, entonces ahorita estamos viendo que entonces se los disminuye, precisamente que porque no hay prestación de servicios, desmejorando con esto también la atención a los pacientes. ¿Por qué? Porque tratan de que una persona cubra servicios de urgencia, hospitalización y aislados al mismo tiempo, lo que conlleva a una mala atención de los usuarios. ¿Quién dijo que yo en un servicio de urgencias puedo mirar qué le está pasando a mi paciente hospitalizado, así haya un solo paciente? Entonces, el hecho de que los servicios estén con menos personal hospitalizado ha conllevado a eso, a que se desmejore tanto la atención de los pacientes como una sobrecarga laboral que obviamente a mí como empleado, como trabajador,
pues me hace prestar un servicio de salud deficiente, puesto que de todas maneras no estoy pendiente de los pacientes en el momento que se requiere. Entonces es una pandemia que, como ha hecho que los servicios de salud estén más deshabitados de gente, porque obviamente los dejaron precisamente para atender gente en la pandemia, y fuera de eso que es una pandemia que se ha basado en un terrorismo de comunicaciones, lo cual ha hecho que la gente incluso le dé miedo ir a una institución hospitalaria por miedo precisamente a contagiarse. Pues entonces todo esto, toda esta parte que tiene que ver con que las empresas reciban menos aportes, o que vayan de pronto el otro mes o dentro de 2 meses a facturar muchísimo menos, pues se ha recargado precisamente sobre los derechos laborales de los trabajadores. Derechos laborales de los trabajadores que siempre, ante cualquier eventualidad, resultan siendo afectados. Y en una pandemia donde se debería reforzar el sector público precisamente para tener ese derecho a la salud y a la vida, pues vemos todo lo contrario, gente con sobrecarga, y entonces precisamente también como se necesita menos gente, entonces estamos viendo que también la gente la están sacando de las instituciones de salud. Caso concreto, San Vicente Paúl con sus especialistas, o sea que especialistas que se necesitaban en la pandemia y que tenían trabajo porque no estaban desocupados. Entonces también se ha prestado para eso, para una desmejora salarial, fuera de que el sector salud aquí en Colombia es muy mal pago, para tratar de sacar las personas que medio tenían un sueldo mejor, para después obviamente ofrecerle contratos de trabajo a menor precio. Muchas gracias, María Victoria. Vamos a darle la palabra a la abogada Catalina Cano, coordinadora del Centro de Estudios de Género. Vamos a plantear una cosa. La profesora, perdón, me equivoqué. Vamos a desarrollar una conversadita sobre los temas también, cómo esta pandemia, esta coyuntura ha afectado los derechos de las mujeres, pero Cata, en ese punto me gustaría que hicieras un pequeño enlace con relación a lo que estaba diciendo María Victoria. Tiene que ver con los derechos laborales de las mujeres trabajadoras en salud, para que en estos 5 minuticos de encuadre lo tengas en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lina. Buenos días a todos y a todas. Bueno, lo primero que tenemos que decir y frente a esta pandemia es que las mujeres estamos desempeñando un papel imprescindible y fundamental. En varios medios de comunicación lo han llamado, que estamos en la primera línea de fuego. Y con lo que nos acabó de decir María Victoria es claro, las mujeres, y antes de empezar el live, nos contaba cómo hacemos parte de la atención primaria en salud, y que es un trabajo que sobre todo está encargado a nosotras las mujeres. Yo voy a partir señalando que en este momento la pandemia ha demostrado lo que nosotras y todos nosotros hemos dado cuenta, y es que las mujeres estamos sufriendo una carga desproporcionada frente a la pandemia. No solamente porque nosotras somos las principales cuidadoras en el hogar, sino también porque nosotras estamos ocupando espacios como la salud precisamente, estamos sobre representadas en este espacio, las enfermeras, las bacteriólogas, quienes están dedicadas al sector de cuidado, ¿cierto? Pero también nosotras estamos en sectores precarizados como los servicios de limpieza, los servicios, como le estás diciendo, en lo laboral, las trabajadoras domésticas, servicios básicos, supermercados, farmacias, ¿cierto? Y en esta línea es importante que nosotros entendamos que nosotras las mujeres estamos sufriendo de forma diferenciada la pandemia y las consecuencias de la pandemia. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar por qué el género nos sirve como categoría para analizar cómo una situación igual, ¿cierto? La pandemia nos afecta de manera diferenciada a hombres y a mujeres. En este sentido, podemos notar cómo de manera estructural, histórica, incluso cultural,
nosotras las mujeres estamos sufriendo de manera distinta en este momento las consecuencias de esta pandemia. En el país, por ejemplo, han existido diversos informes en la ciudad de Medellín, la Universidad de EAFID y varios observatorios como el Observatorio de Género. Hemos analizado el reporte de violencias a nivel de violencia intrafamiliar, cómo ha subido frente a la pandemia. Y en este sentido quisiera traer un dato, y es que las denuncias de violencia intrafamiliar y violencias contra las mujeres recibidas por la Agencia Mujer en la línea 123 ha reportado un aumento del 142% durante los meses de marzo a abril. En Medellín, sobre todo, se ha sufrido un aumento en cuanto a las denuncias por violencia física, violencia psicológica, abusos sexuales, violencia sociopolítica, violencia económica, y no es por demeritar, pero también, aunque ha sido solamente un caso, hemos tenido el reporte de feminicidio en una de nuestras comunas. En este sentido, tenemos que entender que el aislamiento nos confina a las mujeres al hogar. Y el hogar para nosotras las mujeres no siempre es un lugar protector, tuitivo, sino que también es un lugar donde estamos sometidas a violencia. Es decir, nuestros principales agresores en la mayoría de las ocasiones son nuestras parejas. Y los reportes que ha hecho distintas entidades logran demostrar cómo las mujeres sufrimos violencia en nuestros hogares, donde estamos confinadas, no solamente violencia respecto de la pareja, sino también de familiares, de personas que están en ese núcleo cercano. Y es importante en este sentido entender que no solamente somos las mujeres en la edad adulta, sino también que esto requiere un análisis interseccional cuando nos pensamos en las niñas etáreo, ¿cierto? En las niñas y en las mujeres adultas quienes sufren en sus hogares precisamente la violencia de parte de su núcleo familiar. Estas medidas entonces de restricción de movilidad para nosotras las mujeres tienen consecuencias muy graves en asuntos como la violencia doméstica, que lo acabé de relatar, pero también con el rol como cuidadoras del hogar, y en este sentido hemos visto duplicado y triplicado nuestras funciones, es decir, ya no solamente estamos sufriendo ese confinamiento al hogar, sino también que el teletrabajo y el trabajo en la virtualidad nos ha hecho que las mujeres suframos, digamos, de una manera difícil la gestión del trabajo de lo doméstico. Y en esto quiero llamar la atención porque quienes desempeñamos labores de cuidado dentro del hogar también empezamos a ver cómo el estar en casa, vivir el teletrabajo, vivir la virtualidad, nos hace pensar en cómo estar en este momento con los hijos, ¿cierto? En este cuidado de la escuela, esta escuela que también está siendo virtualizada, pero también la gestión de lo doméstico, y cómo se nos ha triplicado el trabajo con consecuencias muy graves en cuanto a la salud mental. Además, el personal médico, como lo acabo de decir María Victoria, que me parece muy interesante, nosotras sabemos, todos nosotros como sociedad sabemos, que hay unos sesgos culturales, hay unos sesgos que han llevado a que debido a unos estereotipos de género hay funciones médicas que la desempeñan en mayor medida las mujeres. En este sentido, enfermeras, bacteriólogas, las cuidadoras de las personas de la tercera edad que necesitan asistencia médica y que la desarrolla o una enfermera o una persona que está en casa a cargo de
este cuidado la desarrollamos las mujeres, pero lo más importante en esto es que cuando esa cuidadora no hace parte del sistema de salud, sino que es una persona del núcleo familiar que la desempeña, ¿cierto? Esta persona no tiene dignidad en cuanto al trabajo, es decir, generalmente estas personas se encuentran precarizadas o se les da muy poca atención, no solamente en términos de los derechos laborales, sino del pago que corresponde para eso. Me parece importante en este sentido señalar que hay en este momento para el personal de la salud, pero la del cuidado fundamentalmente, extensas jornadas de trabajo, que estamos en condiciones realmente de grave afectación a los derechos a la salud y al trabajo, y que en esto es importante señalar, generalmente estas labores han sido precarizadas, como lo acabo de señalar María Victoria, es una vulneración grave, incluso si pueden rastrear las noticias, nos vamos a dar cuenta que lo que ha hecho el sistema es precarizar no solamente el sueldo, sino también las condiciones de trabajo, y esto nos lleva además a pensar a que mucho de este trabajo se realiza de manera informal, y este es un eje muy importante. Cuando hablamos de un trabajo informal, que generalmente lo desarrollamos nosotras las mujeres, este trabajo informal no tiene acceso a las garantías laborales, ni al acceso a la seguridad social, ni de salud. Que eso es importante tenerlo en cuenta cuando nosotros pensamos que ese acceso a los derechos laborales de las mujeres cuando hay trabajo informal, no, o sea, es nugatoria, hay obstáculo por todo lado, y más en este momento, ¿cierto? Y además, para que vamos redondeando, qué pena. Sí. Finalmente, es importante tener en cuenta que esta perspectiva de género nos sirve para entender que esta recesión económica la estamos soportando las mujeres en este momento, porque las mujeres en nuestro país ocupamos más del 56% de cabezas de hogar, pero más del 37% de actividades económicas informales. Eso me parece importante que lo tengamos en cuenta. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias a ti, Catalina. Creo que ahí vamos haciendo un enlace muy importante entre la vulnerabilidad, las condiciones de género, pero también los labores y los trabajos precarizados y cómo nos está afectando de manera desproporcionada en términos de la vida y la salud, pues a las personas más vulnerables y dentro de ellas a las mujeres. Vamos a darle la palabra entonces a Ernesto Pinzón. Ernesto Pinzón es sociólogo, magíster en Educación y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana, que es parte de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño Caucopana. Ernesto, te damos la bienvenida. Ernesto nos va a conversar un poquito sobre cómo se está viviendo esta pandemia y estas afectaciones a los derechos humanos en las áreas rurales, pero especialmente con el campesinado. Te damos la palabra y la bienvenida. Bueno, por aquí me estaban escribiendo que le diera un saludito a las personas que nos están acompañando por el Facebook Live. Anímense a ponernos preguntas para que finalizando esta ronda podamos hacer una rondita de respuestas. Ernesto, bienvenido. Ernesto, tan amable, prendes tu micrófono. Listo, ¿me escuchan? Perfecto. Listo, muy buenos días para todos y para todas, para los que están detrás de sus pantallas pues de celulares y de computadores. Primero pues darles pues los agradecimientos pues a la maestría de la Universidad Autónoma Latinoamericana por este espacio. Pues mi intervención la voy a empezar dando como una perspectiva de cuando hablamos sobre los derechos de los campesinos aquí en Colombia. Hay que resaltar que los derechos de los campesinos han sido históricamente pues una lucha que han realizado pues las comunidades campesinas frente a que se les sean pues reconocidas. Entonces vemos que
así como está la Ley 70 de 1993 que da un reconocimiento pues a la población afrocolombiana y a las poblaciones palenqueras y raizales, y que desde la Constitución del 91 también sea un reconocimiento como esa multiculturalidad y pues pues a los grupos étnicos y también a las comunidades indígenas. Vemos que frente al campesinado hay un vacío histórico frente a ese reconocimiento como sujetos de derechos, cuando vemos que en el año 2018 la Asamblea de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de los Derechos de los Campesinos, y el gobierno colombiano no votó esta declaración. Entonces, vemos que en sí, históricamente, los campesinos han sido siempre invisibilizados, marginalizados pues, por el Estado. Y teniendo como ese panorama, nos situamos como en la actualidad frente a la pandemia, donde vemos que desde el Observatorio de la Labor de los Líderes Sociales, a cargo pues de la Fundación Sumapaz y la Corporación Jurídica Libertad, vemos que en el departamento de Antioquia, lo que vamos pues de este año, hubo 103 casos de agresiones hacia líderes sociales, donde más del 80% de estas agresiones fueron contra líderes campesinos. O sea, vemos que los campesinos siempre están en un gran riesgo, y donde también vemos que lo que va corrido de este año han habido 13 asesinatos hacia líderes sociales aquí en el departamento, de los cuales 9 han sido contra líderes campesinos. También es destacar y señalar y también denunciar que en plena pandemia el Estado está yendo a las comunidades campesinas, espero a la fuerza con militares, haciendo erradicación forzada sobre los cultivos de uso ilícito. Vemos que por el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, el gobierno no ha avanzado pues con estos PENIS, y lo que ha hecho es que está haciendo erradicación forzada, donde las comunidades campesinas, la semana pasada hubo 2 asesinatos de 2 campesinos por parte pues del Ejército Nacional. Vemos que frente a las ayudas del gobierno, el ingreso solidario a las comunidades campesinas más lejanas nunca llegó y no ha llegado, porque si en pandemia el Estado no hace presencia pues allí en los territorios, cuando no hubo pandemia nunca ha estado. Entonces, en esta crisis de salud, menos va a ser presencia pues en estos territorios. También es preocupante el tema de el conflicto armado. Se ha agudizado bastante, donde los operativos militares continúan en los territorios. Hay presencia del ejército y de la policía sin medidas de bioseguridad, y esto generando que la fuerza pública pueda ser otro factor de riesgo que lleve pues el COVID-19 pues hacia las comunidades campesinas. Hay un despliegue y copamiento pues de los grupos armados ilegales en los territorios rurales. Entonces vemos que en esta pandemia el Estado se ha olvidado aún más pues de las comunidades campesinas. Vemos que el derecho pues a la participación frente a los planes de desarrollo municipales y los planes de desarrollo pues con enfoque territorial está bastante compleja, porque si en la ciudad de Medellín se ha realizado el tema pues del plan de desarrollo vía virtual, ahora en la ruralidad, donde no hay señal de celular, donde no hay internet, entonces la participación de las comunidades en los planes de desarrollo ha sido nula. Entonces, dejo hasta ahí para después pues, de más intervenciones ahondar en otros temas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ernesto. Por acá nos escriben que si pudiéramos ahondar un poco sobre el derecho a la intimidad. Ya en una de las rondas, ya María Victoria nos venía haciendo una reflexión sobre el derecho a la información y también relacionar esa falta de información o esa información inadecuada o no suministrada a los trabajadores y trabajadoras de la salud, también el asunto de la vulnerabilidad o la vulneración a la intimidad que también tiene relación pues, con la privacidad, con que no se nos metan en nuestras redes sociales, que no se nos haga esos semejantes niveles de control en los que nos estamos viendo abocados y abocadas en este momento. Esa como para una de las preguntas que nos hacen desde el público. Y lo segundo es que queremos darle un saludo a Sonalci Antioquia que nos está siguiendo en este momento. Bueno, también decirle a las personas que nos están viendo por el Facebook Live que sigan colocando sus preguntas para nuestros participantes de esta conversación el día de hoy. Adicional a la pregunta por el tema del derecho a la intimidad, yo quisiera preguntarles a ustedes sobre los niveles de vulnerabilidad, ¿cierto? De las poblaciones desprotegidas, de las poblaciones a las que nos llega el Estado. Yo creo que hay un hilo conductor en lo que hemos estado diciendo y es que está llegando, digamos, a los territorios, con eso que cierra Ernesto, está llegando a los territorios la política militar, pero no está llegando la política social. Y la política social se concreta en asuntos muy claros como el derecho al acceso, a la atención en salud, la precariedad en la atención en salud o la definitivamente no existencia de atención en salud en las comunidades campesinas, que lo hablaba María Victoria, y también lo que nos estaba planteando Catalina, y es qué está sucediendo con las mujeres en esta pandemia, pero claro, estamos haciendo un trabajo de cuidados para soportarlas, digamos, sostener el tejido social en este momento. Pero las mujeres campesinas, Ernesto, me gustaría que nos contaras un poco qué está sucediendo con las mujeres campesinas durante este confinamiento, que no solamente en el campo y en las zonas del nordeste y Bajo Cauca se está dando por razones específicamente de la pandemia, sino también por asuntos del conflicto armado. En ese sentido, plantearles a los tres que puedan responder tanto el tema del derecho a la intimidad como el tema de los derechos laborales y la situación, pues entonces, de las mujeres en este aspecto, en estos distintos contextos territoriales. ¿Alguna o alguno quiere iniciar? Pues si quieren, puedo iniciar. Sí, dale. Sí. No, frente al tema de la vulnerabilidad, pues frente a los derechos a las comunidades campesinas, hay que resaltar que en esta Colombia rural, el tema de la educación, salud, una vida digna nunca ha existido. Históricamente, las comunidades campesinas han resistido desde lo comunitario y desde lo organizativo. Y se abrió una puerta para no generar unos cambios profundos estructurales, pero sí mejorar las condiciones de vida de las comunidades, que fue el Acuerdo de Paz de La Habana, donde contempla específicamente es que se cumplan algunos derechos que están en la Constitución del año 91 y que las comunidades campesinas trasciendan de esa violencia estructural que han padecido históricamente. Entonces, si en ese contexto ha estado esa Colombia rural, entonces estamos en esta pandemia, el tema del acceso a la salud no existe, porque sin la pandemia un campesino se enfermaba o algo, allá no hay centros de salud. En muchas veredas, lo digo en el caso pues de Caucupana, en el nordeste antioqueño, las comunidades son las que han hecho su desarrollo frente a cómo resisten frente a la educación, frente a la salud. O sea, la presencia del Estado es nula. Entonces, y es muy preocupante porque en esta pandemia
las comunidades campesinas y las organizaciones como nosotros, Caucopana, hemos estado trabajando en protocolos comunitarios de prevención ante el COVID, porque ni las alcaldías municipales ni la gobernación de Antioquia han ido a las zonas rurales a mirar cómo está el campesinado, si el campesinado sí tiene comida. Y ese es el otro sentido. Hay muchos campesinos que están perdiendo sus cosechas porque por parte del Estado no hay un apoyo para poder comercializar sus productos. Por ejemplo, ayer precisamente en Santander, familias campesinas tuvieron que botar sus cosechas porque no tenían cómo venderlas, no tenían cómo comercializarlas. Entonces, eso es muy delicado. Y el otro asunto sobre las mujeres campesinas, por ejemplo, en Caucopana, nosotros trabajamos con comités de mujeres y actualmente lo que están haciendo es toda una campaña sobre los protocolos comunitarios frente a la prevención del COVID-19, porque nosotros como organizaciones campesinas es el autocuidado, porque como yo he resaltado, el Estado, la presencia que hace en nuestras veredas y en nuestros corregimientos es con bombardeos, es con ametrallamientos, es con estigmatizaciones, es con señalamientos hacia el campesinado, pero nunca llega con una justicia social, con puestos de salud, con buenas instalaciones pues para la educación. Entonces, si las comunidades campesinas nos esperamos que el Estado llegue en esta crisis con ayudas en cuanto a salud y en cuanto a alimentación, nos vamos a morir. Entonces, por eso la organización comunitaria y nosotros como Caucopana estamos fortaleciendo es la organización de la base campesina y mirar cómo nos prevenimos y cómo generamos esos protocolos para autocuidarnos frente al COVID. Muchísimas gracias, Ernesto. María Victoria, Catalina. Sí, Lina. Bueno, me parece muy importante lo que acaba de señalar Ernesto y yo quisiera detenerme en dos cosas. La primera es señalar que si algo está haciendo esta pandemia es profundizar las inequidades. Es decir, basta una mirada a las políticas que se han llevado a cabo para la protección, como bien lo acabó de señalar Ernesto, respecto de nuestras comunidades rurales, y vamos a dar cuenta de que en materia de salud para las mujeres ha habido una inadecuada atención. Es decir, si estábamos mal, ahora estamos peor, porque quien está haciendo precisamente esta atención desde la prevención y el cuidado, pero lo peor es desde la atención, están siendo las redes comunitarias. Y esto no se profundiza solamente en el área de lo rural. Me parece importante señalar lo que está pasando con las mujeres en temas de salud, por ejemplo, de enfermedades catastróficas que sufren de cáncer, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer metastásico, a quienes el sistema de salud les tiene suspendido en este momento todo el tema de su tratamiento médico, es decir, poniendo en riesgo la integridad, la salud y la vida de las mujeres que necesitan continuar con su quimioterapia. Y profundizando esto escondiendo esto, y lo digo porque hemos venido atendiendo varios casos para el acceso a estos tratamientos, señalando que no se les da sus medicamentos por el tema de la pandemia. Es decir, olvidando todos los protocolos de bioseguridad, escondiendo que este es un problema estructural, que es el sistema como tal, el que nos niega a las mujeres el acceso a ciertos medicamentos o a la atención efectiva frente a ciertas enfermedades de alto costo, y diciéndole a las mujeres tienen que esperar hasta junio, por ejemplo, tratamientos suspendidos desde marzo hasta junio para reactivar el tratamiento. Entonces es importante entender que se ha agravado el tema de atención para las mujeres y el tema de salud fundamentalmente, no solamente para el tema rural, que es inexistente, en eso
Obviamente, Ernesto conoce en territorio, pero nosotras también sabemos que la atención es inadecuada, pero también en lo urbano, con estas condiciones de precariedad y seguir profundizando esta inadecuada atención que tenemos respecto al derecho a la salud. Me parece importante señalar. Muchísimas gracias, Cata. María Victoria. ¿Está tu micrófono apagado? Ahora. ¿Ahí me estás escuchando? Ya te escuchamos perfecto. A ver, yo quisiera hablar con lo de la intimidad. La historia clínica de toda persona es reservada, ¿cierto? Entonces, tenemos varias ciudades donde obviamente para que la gente empiece a trabajar, pues se están preguntando cosas que tienen que ver con mi historia clínica, con mi estado de enfermedad. Algo que ya incluso vimos que una tutela falló a favor de alguien diciendo que esas cosas no se las pueden preguntar porque la historia clínica es reservada. Lo que pasa es que en este país yo creo que aquí la intimidad la manejan para algunas cosas y para otras no. Esto lo podemos ver claramente cuando nosotros peticionamos cosas que deberían estar al conocimiento de toda la gente y nos ponen que no, que son cosas que hacen parte de la intimidad. Pero en esta pandemia específicamente vemos cómo en estas páginas para uno iniciar a trabajar preguntan cosas que son de reserva de la historia clínica, que todo el personal de salud sabemos que eso nadie más lo puede saber y que cuando nosotros con cualquier paciente tenemos un saber de lo que está sufriendo, pues obviamente no se puede llevar hacia afuera. Pero entonces vemos también como los alcaldes en sus alocuciones cuando tienen un caso en sus pueblos, entonces empiezan a hablar así, tenemos un caso de COVID y se supone que debería ser reservado, está bien que se sepa que tiene un caso de COVID, pero entonces en la misma locución dicen, es una persona que llegó de tal municipio, que vino acá, que trabaja allí, que está aquí, que está acá, hasta que al último todo el mundo termina sabiendo cuál fue la persona que está infectada de COVID. Y en una parte donde sabemos que la gente con todo, y vuelvo y repito, donde los medios de comunicación mostraron tantísimas muertes al principio mientras estábamos confinados, pero a medida que nos fueron sacando hacia la calle empezaron a mostrar menos muertos. El COVID ha sido rechazado, es como cuando al principio una persona con SIDA, ¿cierto? Entonces estamos exponiendo a gente a que sea objeto de esa estigmatización y de ese rechazo. Y mientras los alcaldes en sus alocuciones sí pueden hablar y conectar el caso de tal manera que a lo último todo el mundo termina sabiéndolo, tenemos en las instituciones de salud, personal de salud que atendió personas con COVID y se viene a dar cuenta de que había un caso de COVID por la locución del alcalde. Esto es inaudito, sabiendo que el personal de salud precisamente tenemos conciencia de que es la reserva de la historia clínica y tenemos conciencia que cualquier caso de cualquier enfermedad, y no hablemos de COVID, no puede salir de una institución hospitalaria. En cuanto a las mujeres en salud, yo quisiera hacer una apreciación que tiene que ver que si nos vamos aquí en Colombia, el sector salud está formado en más de un 60% por mujeres. Y si nos vamos a esto, si nos vamos a ver quiénes son madres cabezas de familia, vemos que en muchas regiones de Colombia la mayoría son madres cabezas de familia. Y entonces estamos en medio de una pandemia donde el gobierno dice las madres cabezas de familia que tienen niños pequeños deben estar en sus casas. No, el personal de salud tenemos que ir a trabajar y tenemos casos, por ejemplo, de funcionarias, de empleadas de salud donde tienen 3, 4 niños pequeños y están yendo a trabajar, dejando a sus niños en su casa. Y cuando llegan estos aislamientos, porque es que tuve contacto, entonces, ¿con quién dejo mis hijos, cierto? Entonces, son situaciones en las que nos ponen a las mujeres que a la final no se nos está dando solución para eso. Entonces, tenemos compañeras que se han tenido que ir a vivir a otro lado con 4 niños pequeños, 3 niños pequeños, porque obviamente tienen que guardar esa parte que tiene que ver con el aislamiento, porque estuvieron en contacto. Pero adicional a esto, vámonos a los adultos mayores. Como desgraciadamente aquí en Colombia todavía tenemos tan arraigado ese machismo que hace que la mujer sea precisamente la cuidadora. Entonces también estos adultos mayores también. Cuando vamos a las casas también están los adultos mayores, que las mujeres también estamos ahí pendientes de esos adultos mayores. Unos adultos mayores que
a la final les están dando trato de niños aquí en Colombia. Unos adultos son mayores que ya pasaron por toda una vida y que tienen mucha más responsabilidad que muchos jóvenes y que muchos de nosotros, y que sin embargo entonces les imponen a qué horas salen, a qué horas, como si ellos no, durante todo el tiempo de su vida no hubieran alcanzado a adquirir esa responsabilidad para saber que tienen que cuidar a las otras personas. Y hablo de que tienen que cuidar a las otras personas porque el cuento de que yo me cuido y así te cuido, no. Tenemos que pensar primero en el otro. Si todos pensáramos en el otro, con seguridad no nos tendríamos que preocupar de nosotros porque todo el mundo también nos está cuidando. Entonces yo creo que es empezar a mirar más esa solidaridad es hacia el otro, hacia si el otro está bien, yo voy a estar bien. Entonces, y también con las madres, cabezas de familia, y con las mujeres también habría otra cosa. En muchas de las poblaciones de nosotros, las mujeres hemos sostenido los hogares, y en muchas de las poblaciones también las parejas de las mujeres son las que tienen, en el sector salud, estamos hablando del sector salud, son las que tienen trabajos informales en los cuales ahorita no están trabajando sus parejas. Entonces, tenemos mujeres cuidando niños, cuidando adultos mayores, trabajando, sosteniendo un hogar. ¿Y por qué? Porque de todas maneras el gobierno en medio de esta pandemia yo creo que no se ha fijado en la problemática tan grande que las mujeres estamos afrontando en medio de esta pandemia. Muchísimas gracias, María Victoria. Creo que vamos a introduciendo un tema muy importante sobre los trabajos del cuidado y se tocan unos aristas que vamos a dejar en punta, pero sí tienen que ver con el tema de la vida y la salud de todas las personas, ¿cierto? Comunidades campesinas, comunidades urbanas vulnerables, la situación que estamos viviendo, pues como dentro de nuestros hogares, que ha sido, como dicen ustedes, vamos empeorando de a poco. Y también el manejo mediático que se le ha dado a la situación, que genera también unos pánicos y unas desinformaciones que no nos han permitido generar lazos de solidaridad y profundizar en lazos de solidaridad. Quiero saludar en este momento al colectivo Mujeres Tejiendo Red, que se encuentra presente, y voy a anunciarles algunas preguntas para la siguiente ronda ya de cierre y finalización de este espacio que nos ponen en el Facebook. Nos dicen por acá, ¿cierto? ¿Cómo vemos cómo ha sido la movilización social de nuestras comunidades y organizaciones durante el aislamiento? ¿Cómo ven el panorama a mediano y largo plazo en términos de derechos, de la defensa de los derechos humanos, políticos, sociales, económicos? ¿Cuál será el papel de los procesos comunitarios y organizativos en esta agenda de reivindicación y lucha que se está generando? ¿Qué viene frente al debate nacional en el derecho a la salud? ¿Y qué entes de control tendrían a su cargo la regulación en las problemáticas de esta crisis? Yo creo que estas dos últimas, sobre todo, están muy, muy relacionadas con las intervenciones de María Victoria. Pero acá hay dos, yo les propongo que hagamos lo siguiente: identifiquemos que estas preguntas podemos responder, cada uno que responda al menos una preguntita, y con eso damos ya el cierre al espacio. Agradecerles antes de la finalización a todas las personas que nos están siguiendo en vivo por el Facebook Live, y vamos a hacer entonces esta rondita. Nos vamos a ir de pronto 5 minuticos adicionales para que quienes nos están siguiendo en el Facebook Live no nos abandonen y podamos hacer el cierre adecuado de este espacio. Entonces, ¿quién quiere iniciar? Si quieren, yo. Dale. Listo. No, frente al tema de las garantías para la defensa, pues, de los derechos humanos, pues la pregunta que nos viene, ¿cuál es el panorama frente a la defensa? Es muy triste y es muy doloroso, porque ya lo vemos, por ejemplo, aquí en Antioquia, que desde agosto del 2018 a lo que vamos de este año, los líderes sociales han sufrido de 676 agresiones y han sido asesinados 49 defensores de derechos humanos, entre ellos líderes sociales. Digamos que más del 60% han sido líderes campesinos.
vemos que en la actualidad cada 3 días están asesinando a un líder social. Y estamos ante un gobierno que no está poniendo atención en lo que está pasando en los territorios. Frente al avance de las estructuras paramilitares, no las están atacando. Y eso es muy preocupante. O sea, volvimos a la seguridad democrática, donde todo aquel que hable sobre derechos humanos y sobre paz es estigmatizado y es asesinado. La interlocución con el gobierno nacional en temas de derechos humanos y garantías hacia líderes sociales es muy preocupante porque no hay avances. Vemos que el Cauca, donde hay una mesa de garantías, donde hay iniciativas, es el departamento donde más líderes sociales han sido asesinados, y Antioquia es el segundo departamento. Vemos que los territorios, viene ahorita una fuerza especial de los Estados Unidos. O sea, siempre la visión que tiene el Estado frente a los derechos humanos es militarizar los territorios, y llevamos más de 60 años en esto y no se ha solucionado nada. Entonces, sí nos preocupa mucho porque el panorama es muy triste, como les mencionaba, cada 3 días están asesinando un líder social. Los que hablamos y los que defendemos los derechos humanos, la paz, los que queremos una paz completa con los otros grupos armados, de los que reivindicamos que la salida a los conflictos también es el diálogo, hemos estado estigmatizados, señalados, y algunos compañeras y compañeras asesinados. Entonces es muy triste lo que estamos viviendo y lo que se nos avecina. Y también otro tema clave que no hemos tocado, y ya para finalizar, es que esta pandemia, el tema de la vigilancia y el control, o sea, cómo el movimiento social nos neutralizaron. O sea, veníamos de una movilización social fuerte y vemos que el gobierno está sacando unos decretos que atentan contra los derechos laborales, contra la población, y vemos que no hay un control del Senado ni de la Cámara frente a lo que está haciendo el gobierno, y los trabajadores, las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas somos los que estamos llevando del bulto, como se dice popularmente, esta crisis. Entonces es muy preocupante lo que se nos viene, y como les mencionaba acá, es el autocuidarnos y desde lo comunitario, desde los lazos solidarios, mirar cómo salimos de esto, porque con el Estado y con este gobierno del presidente Uribe no se va a avanzar en nada frente a la población y frente al pueblo colombiano. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Catalina, María Victoria. Bueno, yo quisiera entonces responder a lo que señalaste, Lina, y es cuál es el papel de los procesos comunitarios, organizativos, colectivos, ¿cierto?, en este momento. Y es importante entonces entender que ante esta gran deficiencia institucional, ante un Estado ausente en muchos lugares y sobre todo en mi campo específico frente y para las mujeres, los procesos comunitarios, organizativos, sociales, liderados precisamente por la comunidad, ¿cierto?, ha permitido pensarnos otras formas distintas. Las mujeres hemos creado distintas organizaciones ciudadanas, colectivas, ¿cierto?, donde hemos venido atendiendo precisamente estas demandas de nosotras, y en este sentido somos nosotras las que nos hemos organizado para acompañar a otras mujeres que están sufriendo violencia, pero también para crear redes de apoyo y de contención frente a las situaciones de violencia de género y afectaciones emocionales, ¿cierto?, promovidas desde distintas iniciativas ciudadanas. Y en esto es importante analizar lo que viene pasando con el tema, por ejemplo, de la alimentación, los bienes primarios, ¿cierto?, que suplen las necesidades primarias en varias comunas de nuestra ciudad,
en la que han sido precisamente esas agrupaciones comunitarias las que han priorizado y otorgado ayudas de manera efectiva a la comunidad. Pero además también somos las propias organizaciones quienes hemos hecho un esfuerzo desde lo social y psicosocial en la atención de quienes están a nuestro lado sufriendo afectaciones determinadas. Y en esto me parece muy importante señalar algo que en la ronda anterior señaló María Victoria, y yo pongo atención en esto para todos y todas quienes estamos acá. Hay un lema que señala que el cuidado, específicamente Medellín me cuida, pone el cuidado sobre y por nosotros. Y no es me cuida, es nos cuidamos, es entender que el cuidado y las estrategias son de lo colectivo, son desde el autocuidado, pero también que debemos de reformular y tejer nuevamente este colectivo social que está fracturado y que precisamente debemos nuevamente profundizarnos en las organizaciones sociales que han sido tan afectadas precisamente por todas las políticas públicas desde hace mucho tiempo. Y quiero decir algo respecto a la pregunta, rapidito, sobre el tema de la intimidad y responder que es que precisamente el gran debate que tenemos en este momento es hasta qué punto el tema de monitorear la pandemia vulnera el derecho a la intimidad. Y recordar que necesitamos empezar a mirar estudios comparados donde se mira exactamente que no puede ser óbice la pandemia, el monitoreo de la pandemia para la vulneración de un derecho de carácter fundamental, como lo es la intimidad, máxime en un contexto como el colombiano, donde sufrimos la persecución, violencia, el asesinato sistemático de líderes, lideresas sociales, y que es importante cómo se usan y para qué se usan esos datos. Gracias. Muchas gracias, Cata. María Victoria. Sí. A ver, en cuanto a estrategias, yo quisiera hacer un contexto primero de que estamos en una pandemia que solo ha servido para enriquecer la parte privada, cuando lo público es lo que debería estar enriqueciéndose, porque precisamente la salud pública es lo único que vamos a tener todos en cualquier momento. Entonces, estrategias hemos hecho muchas, pero el gobierno sí que tiene estrategias. Entonces miramos cómo se enriquecen muchos de los sectores privados. Hablemos incluso ahorita de la prima, que va a pagar el 50% de la prima. La pregunta es que nos muestre a qué empresa les va a pagar ese 50%. Porque entonces yo puedo decir como Grupo Éxito, sí, estoy vendiendo alimentos, pero dejé de vender electrodomésticos, hubo una baja del 20%, págueme el subsidio, págueme la prima, igual con todo el resto de multinacionales que hay aquí en Colombia. Entonces, mientras les va mal en un sector, en otro le está yendo bien, y a ver, se están ponderando eso, es que en Colombia con 2 meses de no trabajar una multinacional, entonces ya no hay con quién pagarle a nadie, ¿cierto? Mientras que vamos a los pequeños y a los llamados emprendedores que en ese sentido nos trataron de meter todo el trabajo informal aquí en Colombia que se quiera. Si nos vamos a esas personas que acaban de montar sus negocios y todo eso, la pregunta es, ¿sí va a llegar a esas personas? Deberíamos exigirle al gobierno que nos pase el listado. Pero también hay una cosa clara, que nosotros hemos hecho muchas cosas, hemos participado en muchísimos espacios. La pregunta es, ¿esa participación en los espacios ha hecho que nos paren bolas? No ha hecho que nos paren bolas. Se han mandado documentos, se han hecho obviamente acciones también de demanda, inconstitucionalidad, muchísimas cosas, pero obviamente lo más importante es que salgamos, pero salir evaluando mucho lo que hicimos el año pasado. Fueron gigantes, y si nos vamos a lo que hicimos tan gigantes de salidas, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos que el gobierno hiciera totalmente lo contrario. Mientras más solicitábamos, más cosas contrarias sacaba, ¿cierto? Y entonces ahorita vemos en la pandemia la oportunidad de ¿qué? De poner las reformas laborales que queramos, y vamos a encontrar, esperemos que la gente sí esté haciendo un análisis consensuado de todo lo que está pasando. Ese gobierno paternalista que está dando y dando y dando, no es que nos esté dando. Esa plata sale del bolsillo de nosotros, a la final le está cayendo en manos de multinacionales y de los grandes ricos de aquí de Colombia. Entonces, espero que la gente sea tan consciente
y no vayamos a decir, sí, para salir de esto lo único que tenemos que hacer es renunciar a nuestros derechos, porque ya he escuchado a gente pensando eso, que la única manera de que Colombia salga adelante es renunciar a lo que han conseguido tantas personas que han muerto y que están muriendo ahorita todavía por eso. Entonces, la idea es eso, un llamado a movilizaciones muchísimo más grandes que las que teníamos y a que el gobierno tenga que pararnos bolas, porque el gobierno está ahí porque desgraciadamente nosotros lo elegimos. Y está ahí, pero si lo elegimos, él nos tiene que hacer caso en todas las cosas que nosotros decimos, porque la plata del gobierno sale de los bolsillos de nosotros y sale con el sudor de nosotros y sale con el trabajo de nosotros. Entonces yo creo que a pesar de que nos hemos adaptado a medios virtuales como esto, hemos tratado de llegar en espacios muchísimos más grandes, digamos, a nivel internacional, nacional, porque listo, eso da el medio de internet. Nada va a cambiar el salir a la calle y el estar con las otras personas, porque básicamente eso es lo que nos tienen prohibido, poder estar con las otras personas. Y ese aislamiento que está ahorita, pues muchas de esas cosas van a preservar, porque el trabajo en casa lo van a seguir preservando, tratando de que la gente obviamente no se comunique, ni piense, ni haga. Entonces yo sí hago un llamado a eso. Yo creo que la estrategia que sigue es empezar a pronunciarnos en las calles y obviamente muchísimo más duro de lo que estábamos antes de que empezara esta pandemia. Muchísimas gracias, María Victoria. Bueno, como hacer las reflexiones finales, agradecerles a todas las personas que nos están siguiendo por el live, pero también, bueno, un saludito a los pensionados de Antioquia asociados a través de FEMPA que nos están siguiendo en este momento. Como plantear varias cosas, de reflexiones en punta que nos quedan con esta conversa. Lo primero es que hay una gran dimensión de esta crisis que tiene que ver con cosas preexistentes. Estamos en un estado que no nos ha garantizado a las comunidades campesinas ni a las mujeres los derechos a la vida y la salud. Y esas condiciones de la vida y la salud de todas las personas, que es un derecho humano fundamental, no, en este momento con la coyuntura de pandemia lo que hace es que se exacerba y aparece de una manera desproporcionada, como bien lo mencionaba Catalina. Y también, como nos lo han hecho saber Ernesto y María Victoria, tanto para poblaciones campesinas por la ausencia del Estado y la militarización exacerbada de los territorios, asimismo como el precariado y la vulneración de los derechos laborales del personal de la salud. Entonces, digamos que hay un eje y muy interesante que aparece también en la conversa, ojalá lo pudiéramos profundizar más adelante, que tiene que ver con las resistencias y las movilizaciones que estamos haciendo en este contexto para entender que esta situación también nos venimos moviendo y movilizando alrededor de generar acciones de solidaridad, acciones de cuidado mutuo, que yo creo que es un poco eso lo que Catalina venía haciendo el llamado, y también que miremos también la agenda reivindicativa, porque hay asuntos que tienen que ver con con los derechos humanos fundamentales que no podemos ceder como humanidad, porque han sido ganancias históricas que nos han costado muchas luchas históricas de muchas generaciones, de mucha sangre que ha corrido por allí. Y agradecerles entonces a todos y todas por su acompañamiento en este espacio. Muy bella la palabra de cada uno y cada una. Creo que nos dejan reflexiones y preguntas para seguir desarrollando la agenda de reflexión. Muchas gracias en nombre de la Maestría de Educación y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma, de la especialización en Cultura Política, y decirles que también le damos un especial agradecimiento a nuestros compañeros que hacen posible esta transmisión, a Ferney Jaramillo de la Escuela Nacional Sindical y a Miguel Ángel Romero. Muchísimas gracias a todos y todas.